¿no? Pero ya hemos comentado que existen varios diferentes tipos de métodos de extracción, de primera generación, de segunda generación, los métodos automatizados. Y dentro de los métodos de primera generación, que eran métodos inorgánicos, era el método de salteado. Y dentro de los métodos de primera generación de tipo orgánicos están el fenol, cloroformo y el alcohol isoamílico. Este método es un método orgánico porque utiliza para la extracción del ADN, purificación del ADN, solventes orgánicos como son el fenol, el cloroformo y el alcohol isoamílico. Entonces, como todos los procedimientos que tienen que ver con la extracción de ácidos nucleicos, se empieza con una lisis, ¿verdad? Una lisis para producir la destrucción de la membrana celular, la destrucción de la membrana nuclear, o por lo menos la permeabilización de la membrana nuclear, con la finalidad de que el ADN quede suelto, quede expuesto, y luego hay que liberar el ADN de las proteínas que pueden estar asociadas como las histonas y degradar todas estas proteínas, ¿no es cierto?, utilizando métodos enzimáticos como es el caso de la proteinasa K. Entonces, lo primero que vamos a realizar es, en primer lugar, una lisis para que la membrana plasmática, que es una bicapa lipoproteica, empiece a degradarse y se degrade en moléculas pequeñas. Esas moléculas pequeñas, una vez que es degradado por acción de, por ejemplo, el SDS, que es el sulfato de zinc sulfóxido, que es un detergente aniónico, no catiónico, es un detergente aniónico que permeabiliza la membrana, degrada los lípidos, y producto de esa degradación de la membrana y de los lípidos se generan esas micelas. Y también se producen ahí, se liberan proteínas y una serie de cosas más que forman parte de la estructura de las células. ¿Correcto? Pero para que se produzca esta lisis, en el método de fenolcloroformo alcohol isoamílico se utiliza un buffer de lisis que contiene el SDS, que contiene el EDTA. Ya sabemos que la función que cumple el EDTA es de neutralizar la acción de las enzimas nucleases, ¿no?, para que no se produzca la destrucción del ADN por las desoxirribonucleasas o la destrucción del ARN por las ribonucleasas. Luego el cloruro de sodio, que es el que va a estar en una concentración hipotónica que permita la lisis también de las células y mantener la estructura de la molécula del ADN. Y finalmente el tris-HL, que a un pH de 8 generalmente lo que hace es mantener la estabilidad y la integridad del ADN. Ahora, para degradar las proteínas, las macromoléculas proteicas, se utiliza una enzima que es la proteína quinasa, la PK. Esta proteína quinasa es una enzima que va a actuar preferentemente a temperaturas de 56 grados centígrados o 57 grados centígrados. Entonces, lo que se hace es colocar la muestra en un tubo, ¿no?, en un tubo Eppendorf, y se le añade el buffer lisis. Entonces va a ocurrir toda esta lisis celular y lo que vamos a tener es que separar los componentes del ADN, porque nosotros vamos a tener, obviamente, producto de la digestión y de la degradación, vamos a tener en el tubo, cuando se produce la lisis, tenemos restos de proteínas, tenemos restos de la membrana celular lipoproteica, tenemos una serie de detritus y también tenemos ahí, obviamente, el ADN que lo estoy poniendo de color negro.
separar el ADN del resto de los componentes. Esta separación se hace utilizando una mezcla de fenol, cloroformo, alcohol isoamílico. Y esta mezcla se hace en una proporción de 25, 24 y 1. Esa es la proporción en la que se utiliza fenol, el cloroformo y el alcohol isoamílico. Es muy importante que en esta mezcla se pueda tener estos tres componentes, porque el fenol con el cloroformo tienen casi la misma densidad, ¿correcto? Y al añadirle yo al alcohol isoamílico, logro quebrar esa densidad que hay entre el fenol y el cloroformo. Entonces, cuando yo hago una centrifugación, va a haber una gradiente de densidad que me va a permitir separar la fase acuosa de la fase orgánica, ¿correcto? Entonces, el fenol y el cloroformo tienen casi la misma densidad y además tienen una densidad muy parecida a la del agua. Al añadirle el alcohol isoamílico varío esa densidad y cuando yo centrifugo, entonces voy a tener aquí que se va a formar lo siguiente. Yo tengo en el buffer lysis una solución acuosa de componentes celulares, que es esto de aquí, y le voy a añadir la mezcla de el fenol, cloroformo y alcohol isoamílico. ¿Qué cantidad? La misma cantidad que yo tenga de buffer lysis. Yo tengo aquí, por ejemplo, 400 microlitros, le tendría que añadir 400 microlitros del solvente. Si yo tengo 300 microlitros, entonces tengo que añadir 300 microlitros. Si tengo 500, 500. Entonces, se mezcla con un volumen equivalente del solvente orgánico. Entonces, ahí vamos a tener nosotros el fenol, el cloroformo y el alcohol isoamílico. Lo vamos a mezclar con el vórtex o agitar fuerte para que haya una mezcla entre el solvente con lo que queremos separar, y luego de mezclarlo bien lo vamos a centrifugar. Entonces se centrifuga a 12.000 o 14.000 revoluciones y entonces vamos a tener ahí tres fases. El amarillo es la fase acuosa, el intermedio que ven de color blanco es la fase o interfase, ¿no es cierto? La parte de la interfase, y en la parte del color verde es la fase orgánica. Entonces ahí vamos a tener tres fases. ¿Okay? Entonces, en este caso, en la fase acuosa está el ADN. Va a quedar flotante en la fase acuosa. Tenemos que sacar con mucho cuidado lo que es la fase acuosa y traspasarlo a otro, ¿okay? Sin tocar la parte de la interfase y mucho menos la fase orgánica, porque en la fase orgánica hay fenol y el fenol es un inhibidor muy potente de una de las principales enzimas que se utiliza en la técnica de PCR, que es la TAC polimerasa. Entonces el fenol inhibe a la DNA polimerasa, a la TAC polimerasa, y si la muestra tiene buena cantidad de ADN, pero está contaminado con fenol, no va a ser la prueba. ¿Okay? Entonces tiene que tenerse el ADN lo más limpio y puro posible. Entonces se colecta la fase acuosa. Aquí ya está la solución del ADN, el ADN de tipo crudo, y se le va a adicionar cloroformo y alcohol isoamílico. ¿Por qué se le añade cloroformo y alcohol isoamílico? Para terminar de precipitar todos los detritus o restos que se puedan tener. ¿Okay? Entonces se hace una nueva centrifugación para eliminar todo el precipitado que pueda presentarse ahí, y de esta manera entonces en esta fase acuosa están los ácidos nucleicos, en la interfase están las proteínas denaturadas, carbohidratos y contaminantes, y en la fase orgánica están los lípidos y proteínas de membrana, y obviamente todo eso contiene fenol y que es un inhibidor muy potente. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho la separación,
de la fase acuosa. A esa fase acuosa le vamos a finalmente precipitar. ¿Y cómo lo precipitamos? Igualmente utilizando alcohol. En la práctica utilizamos alcohol absoluto, se puede utilizar también el isopropanol absoluto, y el alcohol obviamente va a deshidratar, quitarle la polaridad, y al quitarle la polaridad hidrofóbica, las partículas de ADN van a empezar a agregarse y van a empezar a precipitar. De esa manera se forman esas mallas